Termina un año 2025 nefasto para Venezuela y hoy vengo a hacer catarsis, vengo a desahogarme con ustedes y sé que a ustedes también les interesa hacerlo porque la verdad tenemos años pasándola mal con la selección y este año nos ha hecho tocar fondo. Hoy vamos a hablar de la Vinotinto y su futuro, como siempre con un buen café. ¡Vamos! Por lo menos un cafecito nos puede alegrar, muchachos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, estamos acá el día de hoy para hablar acerca de la Vinotinto y el cierre de este año 2025, que ha sido como debía ser, con derrota. Y digo debía ser porque esperar otra cosa era una utopía, era más un deseo no solamente propio, sino de todos los que de alguna manera queremos amarrarnos a la ilusión de algún momento trascender. Era ilusorio pensar que un año tan nefasto como este, donde se tomaron muy malas decisiones, donde Venezuela queda fuera de una Copa del Mundo, donde se han clasificado Haití, Curazao, donde Surinam va a jugar un repechaje, donde Bolivia va a hacer lo propio porque se quedó con ese puesto que Venezuela no pudo alcanzar, donde hemos visto clasificar a selecciones exóticas como Jordania, República Democrática del Congo, una fiesta de 48 donde no vamos a estar. Bueno, era realmente difícil pensar que, más allá de que Venezuela haya logrado un buen partido ante Australia, un partido que incluso acá en este canal de alguna manera alabamos porque se jugó muy bien, era ilusorio pensar que le íbamos a poder ganar a una Canadá que viene muy bien estructurada hace tiempo, que tiene jugadores en ligas importantísimas y que además es mucho mejor equipo que el nuestro, que está en construcción, que es un equipo renovado, que es un equipo en donde no hay una profundidad suficiente para pensar que nos iba a alcanzar para, ya ni siquiera hablar de un empate contra una selección canadiense que cada vez nos saca más ventaja como nos sacan otras selecciones de CONCACAF, entre esas Panamá, por ejemplo. Y bueno, parece que ahora hasta otras selecciones caribeñas también, caso Curazao. Y pensar entonces ganarle a Canadá era un deseo, ¿no? Era un deseo y también por allí ese deseo de quitarse, entre comillas, la espinita de la Copa América, que bajo ninguna circunstancia iba a pasar porque Venezuela incluso le goleara 3-0, 4, 5-0 a la selección canadiense. No iba a cambiar nada por lo que pasó en la Copa América, que justamente contra Canadá empezó toda esta debacle Vinotinto, justamente contra esta Canadá y ese técnico Jesse Marsch empezó todo este drama tremendo con relación a una selección de Venezuela que una vez más volvió a esperanzar a su gente, una vez más volvió a ilusionar a el pueblo venezolano en vano. Y era demasiado pedir cerrar el año 2025 ganándole a esa selección que evidentemente no para de crecer y evidentemente hoy es bastante más que la nuestra. Pero bueno, uno creía que por los aires de cambio, por esta nueva propuesta de tener la pelota, de manejarla mejor en la mitad de la cancha, de tener mayor peso futbolístico en el centro del campo, por este espíritu joven de la selección, íbamos a poder lograr un resultado. Y la verdad es que no ocurrió, muchachos. No ocurrió. Venezuela perdió 2-0 contra Canadá. Pero mi reflexión de hoy no va relacionada a este partido exclusivamente. Mi reflexión de hoy va relacionada a lo que viene, al futuro de la selección venezolana, a lo que podríamos esperar nosotros como venezolanos, o quizás más bien una alerta para evitar hacernos falsas expectativas, al menos hasta tener resultados reales. Muchachos, no sé si ustedes lo tienen claro, pero se está diciendo que Venezuela va a ir al Mundial desde el año 2002. Desde el año 2002. Cuando Venezuela logró esas 4 victorias de Richard Páez, con Richard Páez bajo el mando del doctor Richard, finalizando las eliminatorias del 2002, 4 triunfos consecutivos en eliminatorias, nació esa esperanza de ver a Venezuela en el Mundial del 2006. Todo este proceso yo lo viví porque así nació mi amor por el fútbol, en esas 4 victorias de la Vinotinto de Richard Páez. A eso se le conoció como el boom Vinotinto, quizás para los más jóvenes y para quienes no lo tengan muy claro, esto lo habrán escuchado en algún lado.
Pero bueno, para quienes lo tenemos más fresco, sabemos que ahí nació realmente el amor por la selección venezolana, el amor de los que hoy en día tenemos 30, 40, incluso 50 años y un poquito por debajo, ¿no? 2002. Ahí se hicieron campañas publicitarias, canciones, consignas, que me atrevería a decir que esto del "Mano tengo fe" incluso estaba a la par de lo que se hizo en esos años. Caramelos de cianuro, con la Vinotinto que viva, unas canciones bellísimas de RCTV, la Vinotinto va, los medios venezolanos cubrían a la selección, pero con una fuerza que nunca habíamos visto, equiparada a lo que pudimos presenciar, repito, con esto de la campaña Mano Tengo Fe. Había esa sensación de una Venezuela mundialista. Y Venezuela se acercó una, se acercó dos y se acercó tres veces y no lo logró. En 2006 empezó muy bien, Venezuela estuvo entre las tres primeras de las eliminatorias, 9 puntos empezando las eliminatorias, incluso goleando a Uruguay 3-0. Venezuela pierde el partido clave contra Chile en casa, hubiera sido primera en las eliminatorias. Ese día llovió, ese día pasaron mil cosas, la pelota no entró, pelotas en el palo, nos gana Chile de la forma más absurda posible. Mira, se me va la voz de acordarme de la rechera. Y Venezuela cae en una espiral de derrotas que no pudo frenar el proceso Páez rumbo al Mundial 2006 y Venezuela termina octava de las eliminatorias. Con 18 puntos, la misma cantidad que Batista, pero con mejor diferencial de gol. Fue un mejor proceso que el de Batista. Y dijimos, bueno, quizás lo que hace falta es más experiencia, porque era nuestro primer proceso mundialista intentándolo en serio. Y tú dices, bueno, pero ¿qué nos faltó? Porque para acercarnos a ese mundial, que habían 4 cupos y medio, le ganamos a Colombia en Colombia, a Uruguay en Uruguay, y no nos alcanzó. Imagínate tú lograr esos resultados y que no te alcance. En esa época Venezuela no sufría para ganarle a Ecuador, que Ecuador, muchachos, fue al mundial, pero sólido. Creo que quedó segunda, de hecho, con muchísimos puntos. En esa época Venezuela le ganaba a Ecuador, le competía a selecciones que estaban fuertes, que tenían jugadores en el exterior. Esa excusa de ahora de no, es que Canadá tiene un jugador en la Juventus y bla, 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 no bastaba para perder partidos. Venezuela iba por todas y con sus limitaciones y sus jugadores del patio lograba resultados, incluso victorias contra selecciones de este estilo y que peleaban arriba en la tabla de posiciones. En esa época Venezuela no sufría para ganarle a Colombia y Colombia tenía muy buenos jugadores también. Llega el 2010 y no se preocupen, no les voy a hacer un extenso análisis acerca de cómo han sido los procesos vinotintos, simplemente para conectar con mi idea de lo que viene, que para mí es súper incierto. Llega el 2010 y Venezuela nuevamente se acerca a una instancia o al Mundial a través de un proceso que inicia Richard Páez y termina César Farías. En el medio Venezuela cae otra vez a una espiral de derrotas, pero después Farías logra recuperar el equipo y Venezuela queda solamente a 2 puntos de la clasificación y por diferencial de goles a 3. Puntos que Venezuela hubiera alcanzado de haberle ganado un partido que pierde en casa contra Paraguay en la penúltima fecha. Si Venezuela hubiera ganado ese partido en casa ante una Paraguay, repito, que creo que llegaba sin obligaciones ya a esa penúltima fecha, Venezuela hubiera ido al Mundial o hubiera ido al repechaje, al menos, con, creo yo, una de las mejores generaciones de nuestra historia. Llega la Copa América, Venezuela está cerca de lograr una final, pasan mil cosas, no lo logra, todo esto con Farías, se metió en semifinales. Venezuela encara el proceso de 2014 con un cupo más y una selección, o sea, no es que había un cupo más, habían 4 cupos y medio, pero una selección menos jugando las eliminatorias, en este caso Brasil. Y Venezuela tenía que quedar quinta y quedó sexta y desperdició una ventaja que llevaba sobre una Uruguay que si le hubiera ganado en Puerto Ordaz ya terminando las eliminatorias, en caso en Uruguay a la cual ya la había empatado de visita, Venezuela hubiera ganado ese partido de 6 puntos, se hubiera sacado a la selección uruguaya de carrera y Venezuela se hubiera metido al repechaje y no pasó. Venezuela volvió a perder el partido clave. Ya estamos hablando de 3 procesos mundialistas después de ese boom vinotinto, después de la vinotinto que viva, después de ahora sí vamos al mundial,
Y ya para 2014, ya yo tenía 12 años viendo la selección. Ya yo era mayor de edad. Y yo decía, mira, me queda mucho tiempo más para ver a la Vinotinto en un mundial. O sea, sigo siendo muy joven. En algún momento va a llegar. Llega el proceso Chita, que es nefasto. Y nefasto no solo por él, sino por los jugadores también. Y la federación. Todo un complot allí para sacar una carta. Los jugadores no querían vestir la camiseta. Decepción por todos lados. De parte de los jugadores, de parte del técnico, de parte de la federación. Y nos mataron la ilusión Vinotinto en el 2018. Esa ilusión Vinotinto revive con Dudamel llevando a Venezuela a la final de una Copa del Mundo Sub-20 y uno dice, es que hay futuro. Hay futuro. Miren, ya habíamos ido a un Mundial Sub-20 con Farías y lo hicimos muy bien. Miren ahora, finalistas de una Copa del Mundo. Yo dije, es imposible que con este talento Venezuela no logre nada. Es imposible. Venezuela tiene que sacar algo de esta generación. Yángel Herrera, Wilker Fariñez, Jefferson Soteldo, Peñaranda, Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Cristian Macún. Uno decía, wow, qué equipazo, loco. Qué equipazo. Yo me acuerdo, yo había llegado a Chile para esos años. Chile eliminada de la Copa del Mundo 2018 y yo decía, bueno, Chile, prepárense el próximo proceso porque ni ustedes van a poder con nosotros. Y los chilenos me decían, mira, creo que tienes razón. O sea, esta generación de Venezuela viene fuerte y los chilenos me decían, cuando nosotros llegamos terceros del mundo sub-20, sacamos esta generación y mira dónde nos tiene compitiendo, que era esta generación buenísima de Chile, la generación de oro. Y yo decía, pues obviamente, mi pana, cuando tú tienes una generación así, es que obviamente le sacas rédito. Era imposible para mí pensar que el futuro no era alentador. Y resulta que esta selección se ha convertido en la selección o en la generación más decepcionante de todos. Porque a muchos de ellos se les rompió la carrera entre lesiones, falta de disciplina, malas decisiones de ir a clubes, falta de mentalidad, rumbas, escándalos, videos filtrados, respuesta a las hinchadas de forma grosera, soberbia y sobre todo pechofriismo. Ha sido la generación más pecho fría de la historia. La más balurda que hemos podido defender, porque de paso la hemos defendido hasta con las uñas, hasta que ya no pudimos más, hasta que ya era vergonzoso hacerlo. Ahora tenemos a tipos como Soteldo, Brujo Martínez, diciendo cada locura en redes sociales, viviendo la película de los perseguidos, ¿sabes? Respondiendo como si ellos fueran cantantes de trap o raperos perseguidos en su barrio. Porque son unos tipos que les falta cabeza, son unos tipos brutos. O sea, tipos que no tienen nada en la bola. No puedes pedir a un descerebrado que piense de otra manera. Que además son tipos que fueron contagiando poco a poco esta actitud a varios de los jugadores más serios de nuestra selección. Pero la culpa no es solamente de ellos, porque ya de los jugadores he hablado bastante. También he hablado mucho de Batista, que claramente es responsable de la nefasta gestión de la última parte de las eliminatorias, de 2/3 de las eliminatorias, ni siquiera la última parte, gran parte. Un Batista que no pudo quedar por encima de Bolivia bajo su mando. La selección venezolana no pudo quedar por encima de una Bolivia que Venezuela le había sacado, si mal no recuerdo, 6 puntos en la primera instancia eliminatoria. Y bueno, Bolivia revirtió eso. Con 1000 formas. Ya yo hice un documental sobre el tema. De 1000 formas Bolivia buscó darle la vuelta. Pero bueno, uno podría echarle la culpa a Bolivia y decir que es solamente culpa de Bolivia, que hizo sus tareas y se fue al alto. Digan lo que quieran. Pero Venezuela no pudo hacer lo que se hizo Paraguay y Venezuela no se garantizó crecer, no se garantizó mejorar en la eliminatoria y quedó fuera por su propia culpa, porque desperdició varias oportunidades en casa incluso para resolver la eliminatoria antes y de visita con resultados favorables parciales, como contra Paraguay y contra Chile. Así que la eliminación de Venezuela es su culpa. ¿A qué voy con toda esta reflexión? ¿A qué voy con todo este análisis? Que por cierto, me salté que rumbo al 2022
ya habíamos hablado de un pésimo eliminatoria 2018, la del 2022 fue asquerosa. O sea, fue para el olvido. Con esta generación nefasta, pero también bajo con unas direcciones técnicas allí que no se sabía quién iba a ser el técnico de Venezuela mañana. Peseiro, Leo González, se moría el presidente de la federación, que estuvo antes preso, o sea, desastroso, COVID, los jugadores no querían venir. Yo me acuerdo, Salomón Rondón no quería venir a la selección, de hecho no jugó casi ningún partido de eliminatoria y eso nos costó muchos puntos. Pero bueno, pasaron mil cosas, mil cosas. Tú no sabías cuál era el equipo y uno decía, ¿y quién es este Oscar González? ¿De dónde salió este tipo? Y de repente, ¿y ahora por qué juega Adrián Martínez? Y de repente casi lesiona a Messi y tú no sabías cuál era el equipo. Y uno decía, bueno, listo, vamos a esperar un proceso más a ver si se arreglan las cosas. Se me pasó a decir que llegó Pekerman. Ya van a ver para dónde llevo la reflexión. Llegó Pekerman a Venezuela. Pekerman. Y no es que uno busca Mesías, es que 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 1000 técnicos venezolanos, ahora un portugués, ahora un interino, ahora un tipo que juega bonito, ahora un tipo que juega el pelotazo, ahora un tipo que juega y mezcla ambas, ahora un tipo que nos llevó al Mundial Sub-20 y ninguno pudo. Una buena generación local, una buena generación de futbolistas que jugaban en el extranjero, una generación de futbolistas con huevos, una generación de futbolistas sin sangre en las venas, pero que eran muy talentosos. Había de todo y ninguno pudo. Y tú decías, Pekerman va a poder. O sea, todos tus jugadores juegan en el extranjero. Hay 7 cupos o 6 cupos y medio. Solo tienes que quedar por encima de Bolivia, Chile y Perú, que andan en un pésimo momento. Y en ese entonces ya había selecciones que se empezaban a envejecer y además Paraguay andaba muy mal. Y tú decías, obviamente que es el momento. Con Pekerman. Pero ¿cómo va a fallar esto? Y bueno, venía con Lescano, que todos sabían que en Colombia había sido un tema y se hablan de 1000 cosas, que acá no tenemos prueba, pero si se habla por algo será. Pero bueno, acá no vamos a tratar de no difamar a nadie. Pero no, venía con Lescano el tipo, tú sabías lo que estabas contratando, federación nueva, por allí, en fin, Pekerman. Y dijimos, no hay forma de quedar fuera del próximo mundial, no hay manera. Y el tipo se va sin dar explicaciones, se hablan 1000 cosas turbias que pasaron, se habla de estafa, pero bueno, repito, no hay pruebas. En fin, el tipo se fue y no dejó nada. ¿A quién dejó? Al Bocha Batista. El único lugar por donde pasa un técnico como Pekerman. Y no deja nada. Tenía que ser Venezuela. O sea, no puede ser. ¿Se están dando cuenta por qué Venezuela hoy en día no puede ganarle un partido a Canadá? ¿Por qué después de, 2002, a el año 2025, después de 23 años, no sé por qué me costó tanto hacer la cuenta, es que estoy más ensimismado en mi idea, después de 23 años, cafeceros, amados vinotintos que me siguen por este canal, después de 23 años yo viendo a la selección vinotinto, mi única esperanza hoy en día es hacerle un partido decente a Canadá. A eso me tengo que conformar. Y no le estoy echando la culpa al proceso nuevo porque acaban de llegar. O sea, ¿qué les voy a pedir? Pero a ese punto hemos retrocedido. Y repito, no es que Canadá ahorita, Rafa, es que Canadá es otra cosa. Canadá no es la de antes. Ese es el problema, compadre. Que Canadá no es la de antes. Que Curazao no es el de antes, que Haití no es el de antes, que la República del Congo tampoco, ni que Jordania, ni que un montón de países. Y el que es peor que antes, cuando yo empecé a ver esta vino tinto, es Venezuela. Peor que antes. Y cada vez peor, y cada vez nos conformamos con cualquier huevonada, como
Y me incluyo, repito, me incluyo. Es culpa de todo. Es que ni siquiera es nuestra culpa. Estamos todos perdidos en un proceso, una selección que no nos da nada. No nos da nada a la hinchada. Nada. Ni una sola. Nos da 1000 ilusiones y después nos estafa. Por esa razón, contra Canadá, en el amistoso no había 1000 personas en el estadio. Bien hecho, brother. Bien hecho. Bien hecho. Porque no nos devolvió nada. A mi papá, que tiene décadas viendo a la selección venezolana, no le dio nada. Y menos, y ni siquiera después del boom vino tinto, que se supone que nos iba a dar algo. Y el fútbol en muy poco tiempo, y ya vamos a hablar de por qué esto pasa, pues esto no es una cosa de mística y ya, yo no creo que estemos empavados, yo no creo en esas vainas. Creo que esto es un problema estructural, un problema de decisiones, un problema de gestión. Pero el fútbol en muy poco tiempo ya le dio algo a Curazao, el país más pequeño del mundo. Ya le dio algo a Surinam, que a lo mejor no va a la Copa, puede ser, a lo mejor pierden el repechaje, pero Surinam se metió en el repechaje. Casi todos los países de Sudamérica, antes nos burlamos, Surinam es que juegan con CONCACAF, es que ese país es muy chiquito, es que ese país que tenemos ahí nosotros los venezolanos cerca, al ladito, o sea, obviamente somos mucho más que Surinam. Bueno, Surinam va a jugar el repechaje. O sea, el único país de Sudamérica que faltaba, pues. Y nosotros no. Ya los tipos nuestros salieron al exterior, ya juegan en el Fluminense, en el Santos, en Corinthians, ¿no? Que yo juego en el Corinthians, ¿no? Que este es del Real Oviedo, que el otro es de la Real Sociedad, dos tipos en la Real Sociedad, ¿no? Que este es súper joven, mira qué buena la Copa América de este loco. Ahora mira este tipo en el medio, y ninguno realmente nos ilusiona. Que la joya no sé cuánto, que es el muchacho que es una estrella. Y todos cometemos, me incluyo, el error de esperanzarnos. No es nuestra culpa. No es nuestra culpa. Ni mía, ni tuya, ni el que piensa distinto a mí sobre cómo se deben llevar las cosas en la Vinotinto, ni de la prensa. Nadie es culpable en Venezuela de ilusionarse siempre y después que los jugadores y los cuerpos técnicos y sobre todo las federaciones nos queden debiendo. Esa vaina no es culpa nuestra. Porque nosotros no tenemos otra selección a la cual ir. Yo no tengo otra camiseta que ponerme o amar más que a la venezolana. Dejemos de culparnos entre nosotros mismos. Dejemos de atacar a los portadores de los mensajes. Dejemos de creer que la culpa es nuestra. La culpa es clara. Federación, dirección técnica y jugadores. Que creo que, más allá de que a veces provoca, pero decirles de todo, son los menos culpables porque son producto de una estructura futbolística en Venezuela que es vergonzosa. Vergonzosa. Ustedes pueden creer que yo estoy haciendo este video así todo alterado y en realidad no. Yo soy una persona bastante tranquila. Quien me conoce sabe que soy una persona muy sensata, muy serena. Pero este sentimiento que yo tengo con relación a la Vinotinto es una cosa muy genuina. Y estas palabras que están saliendo son más pensadas de lo que ustedes creen. O sea, no es que yo aquí me paré frente a la cámara y empecé a decir locuras impulsivamente. No, estoy diciendo cosas que yo tengo rato pensando y reflexionando. ¿Cómo es posible que desde el boom Vinotinto en 2002 nadie lo logró? Ni siquiera pudimos ir al repechaje, nunca pudimos estar por encima del séptimo puesto, porque cuando fuimos sexto había un equipo menos. Nunca pudimos estar por encima del séptimo puesto en las eliminatorias, sí, más difíciles del mundo, lo que tú quieras, pero hasta Bolivia pudo. Yo he visto clasificar al Mundial a Argentina, Brasil, Chile, porque claro, antes ya habían ido, o sea, yo no vi a Bolivia en el Mundial de 1900 no sé cuánto, 1950. Yo no vi a la Paraguay de 1970 y no sé cuánto. No las vi, pero cuando yo nací, pasaron unos años, conocí a la Vinotinto, en 2002 empecé a ir por la Vinotinto, me vendieron la ilusión de ir al Mundial. Desde ese momento, apenas desde ese momento, vi Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Perú ir al Mundial. A todas, a Ecuador, a todas las vi ir al Mundial. Menos a Bolivia, que no la vi porque en el 94 tenía 3 años. No la vi ir al Mundial, pero la voy a ver en el repechaje. Y capaz la veo en el Mundial, porque uno nunca sabe, el fútbol sorprende. Y aunque hoy no es favorita y probablemente pueda quedar eliminada, lo que falta es que vaya a Bolivia y nosotros no. Las vi a todas. Entonces, mi conclusión con respecto a esto, o aterrizando todo lo que he dicho, después del nefasto proceso en el cual
Pekerman ni siquiera nos pudo llevar al Mundial. Pekerman no nos llevó al Mundial. Después de haber dejado al lastre de Batista, que es un tipo con 1000 excusas, cero serio y mentiroso, que creo que ahí es donde está su verdadero problema. Después de la pechofriada más grande de las eliminatorias en la historia para mí, que es la de Venezuela, no hay otra. Mi reflexión es la siguiente. ¿Cómo carajo sabemos lo que viene? ¿Cómo carajo sabemos que lo que viene es lo correcto? Ahí está, eso es lo que quería decir. ¿Cómo sabemos? Estoy haciendo una pregunta para todos. ¿Por qué somos tan soberbios asegurando que Vizcarrondo va a ser nuestro salvador, o que Farías es la salvación, o que Richard Páez y su vuelta es la salvación, o que un técnico extranjero es la salvación, o que Alfaro cuando Paraguay porque yo he visto a varios ya ligando que a Paraguay le vaya mal para que Alfaro venga a la Vinotinto? ¿Cómo sabemos que la salvación está en cualquiera de estos nombres? ¿Cómo sabemos cuál es la decisión correcta? ¿Cómo sabemos si tiene que ser un técnico extranjero o un técnico venezolano? ¿Cómo sabemos eso? ¿Por qué somos tan soberbios para comentar en redes sociales sobre lo que debe ser correcto y lo que no? ¿Cómo la tenemos tan clara si nunca hemos ido a un mundial, si nunca lo hemos experimentado? Y como nunca lo hemos experimentado, en realidad no sabemos nada. No sabemos nada. Y repito, me incluyo. Por eso yo he sido tan cauto a la hora de hablar de cuál debe ser el seleccionador nacional. Porque me he tenido que calar 1000 videos de un montón de gente diciendo en redes, en televisión, no, mi brother, el que tiene que ser técnico tiene que ser venezolano, porque a nosotros nos duele lo nuestro. Y yo a veces, y digo, coño, sí, vale, yo como que mejor me voy a emocionar. Y verdad, ese discurso me compra porque yo sí sé que los... Y después digo, coño, pero... los nuestros nos acercaron, fueron los que mejor lo hicieron, es verdad, pero tampoco lo lograron. No habían los mismos recursos, pero como yo sé que ahora sí, con los recursos que hay a nivel de plata, que hay plata, ¿cómo yo sé que ahora sí va a funcionar? No lo sé. Entonces, como no lo sé, no lo afirmo, pero hay gente en redes diciendo, es que tienen que ser como sabemos que tienen que ser. Ok, listo ese extremo, voy con el otro extremo. Vizcarrondo no tiene que ser Vizcarrondo ni Aristigueta porque no tienen experiencia y seguro son unos tipos que no tienen capacidades. ¿Cómo sabes eso? Para mí son unos tipos tremendamente capacitados ambos. Son unos tipos muy inteligentes. Son unos tipos que han demostrado cosas interesantes. Ya Vizcarrondo logró una clasificación a la sub-17, al Mundial. Demuestra cosas interesantes en Venezuela a partir de que estos dos la vienen dirigiendo en 3 partidos interinos. Pero ¿cómo sabes que hay que desecharlos? ¿Cómo sabes? ¿Cómo estás tan seguro? ¿Cómo sabemos si ahora el discurso no es... Antes era Venezuela tiene que ganar como sea. Ahora el discurso es Venezuela tiene que tener identidad. Pero ese discurso de la identidad la teníamos cuando Richard Páez. Y el discurso de ganar como sea la tuvimos con Farías. Entonces, ¿por qué el debate se sigue centrando en que si es la identidad versus la no identidad? ¿Por qué? Ninguna de las dos funcionó. Yo creo que al final todo se resume en ganar los partidos. Y para ganar los partidos tú necesitas calidad en tus jugadores, una liga que esos jugadores los haga surgir y los haga jugar en la Juventus, pero no por casualidad, como lo hizo Tomás Rincón, que lo logró durante, no sé, como 5 meses jugó Tomás Rincón en la Juventus y que logró estar allí, bueno, sí, por mucho trabajo, mucho esfuerzo, es verdad, capitán siempre Tomás, lo que ustedes quieran, pero estuvo allí un ratico. Bueno, yo no quiero que nuestros jugadores lleguen a la Juventus y estén 5 meses. Nosotros necesitamos una liga que a nuestros jugadores los pongan en la Juventus, como a Jonathan David, el tipo de Canadá que nos enfrentó anoche, que juega en la Juventus, pues el tipo forma parte de ese plantel. Para un canadiense ya no es loco pensar que tienen un tipo en la Juventus. ¿Por qué? Pues tienen estructura, un proceso y se van desarrollando de a poco. ¿Nuestro desarrollo dónde está? Porque yo no me acuerdo la última vez que vi un equipo venezolano en octavos de final de la Copa Libertadores. No me acuerdo. No me acuerdo. Y recientemente vi a un peruano en Copa Sudamericana brillar. Bueno, y también en Libertadores. Vi a Alianza Lima hacerlo bien. Vi a la U de Chile. Vi a Colo-Colo del año pasado. Es que hasta... Bueno, el Bolívar lo vimos haciendo unas buenas copas. Es que hasta los equipos y los clubes de las ligas más
pequeñas por debajo de Venezuela, aún así trascienden. Y de los países que peor se les ha dado en las eliminatorias últimamente, aún así trascienden en las copas. ¿Cómo aspiramos que nuestros jugadores tengan portento físico, sean rápidos en la toma de decisiones y un montón de otras cosas si nuestra liga realmente cuesta verla, cuesta verla? ¿Y cómo aspiramos que nuestra liga crezca si cuando hacemos una crítica a la liga, que es más que lógica, va un montón de gente loca a redes sociales a atacarte y decirte, tú odias el fútbol venezolano, desgraciado? Cuando le ganamos a Inglaterra, toma, ¿quién te manda a decir que la liga no sirve? Ahí está tu liga con puros jugadores del torneo local. Bueno, eliminado por Corea del Norte, con puros jugadores que no saben lo que es el fútbol internacionalizado. Ahí está. El fútbol es así de relativo. Las cosas como son, muchachos. Nadie tiene la verdad acerca del futuro de la Vinotinto. Venezuela no anda bien a nivel futbolístico. Y con identidad no lo vamos a resolver. Solo con identidad no. Ahora, si mezclamos identidad con calidad de nuestros jugadores, que les falta a todos. O sea, el nivel de la calidad del jugador venezolano actualmente está bajito, bajito. Jugadores que juegan en Eslovenia, en Bulgaria, en que si Chipre, ligas así. No sé, se va el Tuti Andrade, que no, el Tuti, la gente quiere el Tuti, me encantaría el Tuti, y se va a Israel y el compa, si hace un gol, es mucho. Luego va, se lesiona, porque todos nuestros jugadores se lesionan. Partido amistoso, se lesionó Echenique. Partido amistoso, se lesionan todos. Yo no sé cuál es el tema físico con nuestros jugadores, pero ahí hay algo que revisar. Mejor jugador de la historia de Venezuela, Ronald Vargas, no lo fue, pues se lesionó. Mejor jugador de la historia de Venezuela, entonces va a tener que ser Peñaranda, no lo sé, pues se lesionó y la cabeza no andaba bien. Mejor jugador de la historia de Venezuela, entonces ¿cuál va a ser? David Martínez. El pana no puede entrar a un terreno de juego porque pierde la cabeza al minuto 1 y se lesiona por cualquier vaina también, lo empujan y sale volando. Mejor del jugador de la historia de Venezuela, entonces tendría que ser Telasco Segovia, no dura 60 minutos en la cancha en la liga donde juega y lo desplazan porque su agente no es capaz de meterlo en un mejor equipo, pasa mucho tiempo, llega un argentino al equipo y le dan prioridad al argentino, porque así es el fútbol. Y así se nos van los años buscando un Mesías y peleando entre nosotros. ¿Qué es la reflexión real de este video? No sabemos cuál es el futuro de la Vinotinto, no sabemos si Venezuela va a trascender con técnicos nacionales, no sabemos si el interinato de Osvaldo Vizcarrondo y Aristigueta se va a dar así tal cual, porque yo no sé si Aristigueta quiere ser técnico suplente o asistente de Vizcarrondo en vez de desarrollar su carrera, siendo que ya es profesional, dirigiendo el Caracas. Yo no sé si se va a quedar solo Vizcarrondo y va a lograr un hito histórico al estilo, bueno, Scaloni, pero según nuestras probabilidades. Es decir, llevar a Venezuela a un mundial, no ganarlo, pero llevarlo a un mundial de manera insospechada con un técnico que no tiene mayor experiencia profesional. Más allá de que es un tecnicazo, que me encanta además. Hay un día donde yo me levanto y digo, yo estoy hablando de mí, para que vean lo confundido que no estamos todos confundidos. Yo estoy confundido con relación a la Vinotinto. Y yo creo que así estamos todos, pero hay más de uno que cree que la tiene clarísima. No la tienes clara. Ni tú ni yo la tenemos clara. Ni el Bolsa que está por ahí en los medios de comunicación diciendo locuras tampoco la tiene clara. Ese tipo que está ahí hablando con un ojo, claro que sí, yo sí sé que esto es así. O los que te hablan, pero como si el fútbol fuera una alquimia. No, que si el 3-4... No sabemos qué hay que hacer con la Vinotinto. Ninguno. Y de paso, ninguno decidimos. Decide la federación. Ya está. Y a veces no decide ni siquiera la federación. Porque sabemos el contexto país que tenemos. Entonces, yo estoy confundido. Algún día digo... Coño, yo creo que como que tiene que ser César Farías, ¿vale? Porque es que ese tipo sí nos hizo competir. Y como que hay más cupos, yo creo que con César se gana como sea, pero se gana. Va a sacar lo mejor de estos jugadores. Y después me acuerdo de César cayéndose a golpe en la liga, no sé, de Ecuador, de Bolivia, contra el asistente técnico de no sé quién, y contra y digo, no sé. Y mira que amo a César, ¿no? Como fanático, ¿no? Y Sí, como chamo que creció con la Vinotinto, pana. Ese tipo despertó mucho amor patrio. Y lo escucho hablar y digo, verga, ¿será? Y al día siguiente digo, no sé. Las segundas partes nunca son buenas. No, que si estás diciendo esas cosas cuando esas de las segundas partes no son buenas, eso es mentira. Bueno, está bien, pues, pero yo creo en mis vainas. Y digo,
Bueno, César y Richard no, tiene mucho tiempo que no dirige. Pero además también tiene un tema, Richard, que lo amo. De hecho, me felicitó en mi cumpleaños hace poco. Pude conversar con él porque me invitaron a una entrevista con él. Fue maravilloso. Es mi ídolo, Richard Páez. Pero, coño, a veces también lo veo ahí peleando en redes sociales de, yo tengo que ser yo. Y, coño, chamo, no. No sabemos tampoco. Y después digo, y Vizcarrondo y Aristigueta, pana. Y los veo jugar. Mira, vi a Venezuela con la sub-17. Perdió o lo que sea, yo me quedé tranquilo porque dije, jugó bien. Bueno, fue de más a menos, pero, oye, tipo que un equipo que la tiene clara. Y tiene margen de crecimiento y por allí a lo mejor esta vez van a ser 9 cupos a la Copa del Mundo. Me gustaría que un tipo desarrolle el fútbol y le dé una identidad desde abajo. Ok, un día amanezco y digo, me parece esto súper bueno y coherente. Me encantaría. Y vemos a Venezuela jugar contra Australia y digo, pana, esto es. Y lo dije en el canal, esto es. Y después, 4 días después, digo, coño, ¿y si no es? Porque resulta que jugamos, sí, un poquito mejor y tuvimos más la pelota, pero perdimos 2-0 y no sé, me sentía como en esa época en la que uno ligaba a empatar con cualquier equipo. Como, coño, empaté con Panamá, qué bueno. Y perdimos 2-0 y digo, y de paso nos costó y no fluyó la cosa como contra Australia. Y claro, es otro rival. Entonces digo, ¿y si no son estos tipos? ¿Y si volvemos a elegir a 2 personas que son novatas en el área y nos vuelve a ir mal? Coño, otra vez darnos contra la misma pared. Y después digo, pero darnos contra la misma pared es elegir ahora un extranjero que viene siendo un extranjero bueno, pero en realidad eso no tiene nada que ver. Fíjate todas las dudas que tengo yo personalmente, imagínense los demás también. Y no me salga, tú que me estás escuchando, con yo sí la tengo clara y me vas a poner en los comentarios, yo sí la tengo clara, ya tú que estás confundido, no tienes idea, pues nunca hemos ido a un mundial, tú tampoco sabes. No sabemos qué fórmula funciona porque, es más, Osvaldo Vizcarrondo y Fernando Aristigueta han formado parte de procesos de eliminación del vinotinto y lo han sufrido como nosotros. Y peor porque han sido jugadores. Han sido parte de fracasos, si se pueden denominar como eso. Y ellos siendo jugadores, vistiendo la camiseta, también de alguna forma nos decepcionaron. Tampoco ellos saben lo que es ir a un mundial. Eso es una emoción no gestionada. Mundial de mayores, me refiero. Pensamos que Salomón Rondón, con la experiencia de eliminaciones previas, y Tomás Rincón, esta vez sí iban a saber manejar un grupo a la interna para saber sacar un técnico a tiempo. En vez de estar sacando al Chita San Vicente, han debido estar sacando al huevón de Bocha Batista. A ese tenían que haber sacado. Y no lo gestionaron bien tampoco. A nivel interno, vestuario, no lo gestionaron bien. Porque ahí se ve Soteldo, el otro Brujo Martínez. Mal gestionado el vestuario también. Entonces, ni no se gestionó el último partido de forma correcta. Esos son 2 capitanes que han tenido que decirle a la federación, no se hace un evento. Eso, yo no le he escuchado esto a nadie y lo voy a decir yo. A mí no me gustó, es más, lo he dicho ya varias veces y creo que nadie me ha parado. No me gustó la forma en cómo Salomón Rondón gestionó su capitanía en el terreno de juego. En el último partido no me gustó que Tomás Rincón y Salomón Rondón no hayan dado un parado a la federación y hayan dicho estas celebraciones antes de tiempo, este pasillo de las leyendas no se hace hasta que logremos el objetivo, que ni siquiera era ir al repechaje, era ir al mundial. Ya yo lo he dicho. No me gustó. Entonces, si ni siquiera Salomón, Tomás Rincón aprendieron de los golpes en el camino para lograr el objetivo, si ni siquiera Osvaldo, Aristigueta han estado en procesos mundialistas, o sea, han logrado clasificar un mundial y ahora en teoría algunos quieren que tomen el mando. Si nadie sabe la fórmula, entonces dejemos de afirmar que la tenemos clarísima porque nadie la tiene clara con respecto a Venezuela. Creo que a Venezuela le hace falta calidad en sus jugadores. Los jugadores nuestros no son tan buenos como creemos. No lo son. Cuando usted ve a un Ferraresi rechazando el medio, aún con ya tienes mucha experiencia, amigo. Rechazando el medio, retrocediendo lento,
agachando la cabeza ante una circunstancia difícil. Cuando tú ves a los jugadores en el primer tiempo, después en el partido durante Colombia, que se enteran lo que pasó con los bolivianos, están todos tirados en el piso. Cuando tú ves que no te hacen una marca cercana al jugador rival, que llegan tarde a todas las pelotas, que dejan rematar desde no sé cuántos metros para que te marquen un golazo inédito. O sea, cuando vemos esos errores, cuando vemos un tipo fallar frente al arco una y otra vez, cuando los ves reiterados en partidos amistosos contra selecciones que no han parado de crecer cuando antes eran chiquititas como la nuestra, cuando vemos que Venezuela pierde ventaja con respecto a rivales como Panamá. Panamá ha ido a yo he visto a Panamá ir a 2 mundiales. Y no de suerte. La primera vez que lo vi fue porque sacó a Estados Unidos de una Copa del Mundo. Chele bolas, pues. Yo he visto eso 2 veces. Cuando Venezuela fue a jugar el torneo Maurice Reveló, que quedó en la final, todos dijimos, wow, el talento de Telasco, ahí mira, viene esta generación brutal, tal. Perdió la final, dijimos, no importa, lo dieron todo, qué bueno, el Bocha Batista dirigiendo el Maurice Reveló, que mira qué grande está. Siguiente Maurice Reveló, lo ganó Panamá. Ahí está, pues. Tan difícil no era. O sea, no estoy diciendo que es fácil, pero no somos más que Panamá hoy en día. He visto como una selección como esta de CONCACAF nos ha sacado ventaja, mis panas. No tenemos ni idea de hacia dónde va Venezuela, ni cómo va a avanzar esto, ni tampoco tenemos idea de cómo debería avanzar. No lo sabemos. No sabemos si viniendo Alfaro acá nos va a poder llevar una Copa del Mundo. Repito, creo que le falta calidad a nuestros jugadores. O nuestros jugadores elevan el nivel, se van a mejores ligas, rinden en mejores ligas y demuestran que están por un mundial o no vamos a poder ir a un mundial. Claro, pero es que igual, Rafa, y yo comparto esta idea, pero bueno, cuando Perú fue al Mundial del 2022, tampoco tenía jugadores en grandes ligas, solo algunos y bla, bla, bla. Está bien, bueno, pero te lo compensaban con otra cosa. Cultura futbolística, capacidad de ponerle huevos en la cancha. Entonces a nosotros nos falta calidad técnica, capacidades tácticas, que creo que este cuerpo técnico de Vizcarrondo sí le puede inyectar, un tipo muy inteligente. Le falta cabeza a nuestros jugadores. Y le falta la experiencia mundialista. Por ende, no saben gestionar emociones y no saben gestionar partidos de lo técnico. O sea, nos falta todo. Y lamentablemente nos tenemos que calar que nos venga gente de otros países y van a venir acá a la caja de comentarios a decir, muchachos, ustedes no sirven para el fútbol, dedíquense al béisbol. Y yo me niego a creer que eso es así. Pero lamentablemente, esos 11 carajos que nos representan en la cancha se empeñan en demostrarnos lo contrario. Y yo quiero creer que algún día va a llegar una generación, que algún día va a llegar ese técnico que no se conforme con jugar bonito, que no se conforme a ganar como sea, que con lo único que se conforme realmente ya no sean las derrotas dignas, sino que solo se conforme con meternos en la barajita del álbum Panini, que se conforme con llevarnos a la Copa del Mundo. Pero que tampoco se conforme con eso en realidad, sino que también se reúna con la federación para exigirle un plan de desarrollo del fútbol nacional. Que la liga crezca, que la liga mejore. Para que dejemos de pelearnos entre nosotros, como hinchadas, como fanáticos, periodistas versus periodistas, periodistas versus creadores de contenido, creador de contenido versus creador de contenido, comentarista de YouTube, tú que me estás escuchando contra mí. Basta de esas peleas. Ninguno de nosotros tenemos la culpa de que el fútbol venezolano nos haya fallado una y otra vez. No la tiene Alejandro Gómez tampoco porque representó a Inglaterra y no la vino tinto. Tampoco la tiene, no sé, Dani Pereira, que no le habían dado ningún minuto en la era Batista y que ahora es titular y por allí, bueno, falló un pase. Que eso es culpa de... No la tiene... La tenemos todos y no la tiene nadie, vamos a decirlo así. Al fútbol venezolano le hace falta mucho más que estar peleándonos en redes sociales, tratando de creer que todos tenemos claro cuál es su destino. No tenemos idea de lo que nos depara en 2026, no tenemos técnico, no sabemos qué decisiones va a tomar la federación, no sabemos si van a ser positivas a la larga.
No sabemos cuándo vamos a ir a un mundial de fútbol. Yo no sé si mi viejo va a ver a Venezuela a un mundial de fútbol. No lo sé. Y bueno, si siguen pasando los años, quién sabe si yo incluso voy a poder verla. Porque entre tantas cosas, y lo que más me duele, es que desde que era un niño yo uso la camiseta atlética y voy por ahí profesando que mis amiguitos deben usar la camiseta vino tinto, e ir al partido y ver los encuentros Venezuela-Haití amistosos. Y pese a todas esas horas de desvelo, de tristeza, de sufrimiento, a mí la vino tinto, mi Venezuela amada, mi selección, no me ha devuelto nada. Me ha devuelto muy poquito. Muy poquito. Ojalá el futuro sea mucho más clarito que como lo vemos ahora. Nos vemos pronto con un nuevo café y ojalá en un mejor año y unas mejores circunstancias. Vamos a seguir haciendo videos, más allá de la vino tinto, claramente está. Porque bueno, hay selecciones que se ganaron el derecho a estar en el año 2026 y si van a pelear por puntos, si van a pelear en el Mundial, si van a pelear por repechaje, si van a pelear por cosas que no sean simples partidos amistosos, como lamentablemente Venezuela va a tener y se va a tener que conformar. Nos vemos pronto. Chao.